Bienvenidos, vamos a ver en este video los diferentes algoritmos de planificación de la CPU en lo que es la gestión de procesos y la asignación al recurso de procesamiento. Estas actividades son realizadas por lo que es el planificador de procesos del sistema operativo, en la cual todos los sistemas operativos que admiten multiprogramación, si no sabes lo que es el concepto de multiprogramación, te lo dejo en un video para que lo veas, en la cual obviamente se manejan diversos procesos en memoria principal, la cual van a ser asignados al recurso de la CPU. Entonces, ese recurso de CPU se tiene que ir dividiendo en diferentes tiempos para los diferentes procesos de la manera más eficiente posible para poder, obviamente, dar esa sensación de multiprogramación, esa sensación de que los procesos se están ejecutando en forma simultánea, en lo cual básicamente se está dando una conmutación de procesos a través de los diferentes algoritmos de planificación encargadas, digamos, o encargado por el planificador de procesos o el scheduler. Vamos a revisar entonces estos algoritmos. Vamos a dividirlos en dos tipos de algoritmos, los de política de planificación no apropiativa. Dicho el nombre que por ahí es un poco confuso, los algoritmos no apropiativos básicamente se apropian de la CPU hasta que finalice el tiempo que tienen para ejecutarse. Va a utilizar este proceso, la CPU, hasta que no lo necesite más. O sea, tengo un proceso que se está ejecutando de 3 tiempos, va a ejecutarse esos 3 tiempos. No va a poder ser interrumpido por otro nuevo proceso. Quiere decir que el proceso va a arrancar, va a iniciar y va a finalizar. ¿Cuáles son los algoritmos más comunes para este tipo de política de planificación no apropiativa? Vamos a encontrar el FIFO, el First In, First Out, o el First to Come, First to Serve, para primero en llegar, primero en servir, en lo que es el de los más comunes. Luego vamos a encontrar también el de primero el trabajo más corto, en la cual se va a tener que evaluar justamente de todos los procesos cuál es el más corto a la hora de asignarlo y ejecutarlo en la CPU. Y después una asignación por prioridades, en la cual el sistema operativo le va asignando diferentes tipos de prioridades a los procesos en base a las métricas que, digamos, de procesamiento, de recursos de memoria, de tiempo de CPU utilizado, en la cual, y obviamente si es alguna operación del sistema operativo prioritaria, que necesita hacer alguna tarea de, de organización del propio sistema, va a tener obviamente seguramente una prioridad mayor que cualquier otro proceso, ¿sí?, que necesita apropiarse de la CPU de alguna manera. Entonces, eso por un lado. Por otro lado vamos a tener lo que es la política de planificación apropiativa, que en contraposición a la otra política, básicamente se le va a proporcionar al proceso el acceso al recurso para justamente utilizar la CPU, pero en un momento ese recurso puede cedérselo a otro proceso diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un proceso que necesitaba 3 tiempos, como el ejemplo anterior que les había dado, puede ser interrumpido en el tiempo 2 por otro proceso con mayor prioridad o básicamente porque se le terminó el turno, ¿no? En lo que es, por ejemplo, uno de los algoritmos que es el round robin o turno circular, en los cuales ahí tenemos que tener un parámetro de evaluación para saber cuáles son los tiempos o el intervalo de ejecución de cada uno de esos procesos. Por otro lado tenemos otro tipo de algoritmo apropiativo, que es el de menor tiempo restante a continuación, el cual también tiene que evaluar justamente los procesos con esa característica. ¿Cuáles son los parámetros y medidas a evaluar para estos algoritmos? Vamos a tener acá diferentes parámetros que nos sirven para poder evaluar el funcionamiento y la performance de cada uno de ellos. Uno es el quantum. Esta variable va a ser el intervalo de tiempo de ejecución, que va a estar utilizada más que nada para lo que son los algoritmos de round robin, la cual necesita justamente un intervalo en el tiempo de los turnos que va a ir dando, por ejemplo. Luego después tenemos lo que es el tiempo de creación. Fíjense que acá hablamos del tiempo que tarda un proceso de pasar de nuevo a listo. Esto teniendo en cuenta siempre lo que es el diagrama de estados de un proceso, donde sabemos los espacios que va ocupando a lo largo de
su ciclo de vida de alguna manera a lo largo de su ejecución. Si no conoces, digamos, los estados por lo que pasa un proceso, te dejo el video acá para que lo puedas revisar. Y después tenemos lo que es el tiempo de ráfaga o CPU, que básicamente va a ser el tiempo que va a estar el proceso ejecutándose, en estado ejecutando, utilizando básicamente la CPU. Luego tenemos el tiempo de respuesta o finalización, lo vamos a determinar con la variable f, la cual va a ser el tiempo total necesario para completar el proceso, entonces incluyendo en este caso el tiempo en estado listo de ejecución, ¿sí? Digamos, el planificador de procesos tiene una cola de corto plazo donde los procesos están en estado listo, próximo a ejecutarse por la CPU, que se va a representar como f, ¿sí? En la siguiente expresión, como f igual a t más c, donde t vemos acá que es el tiempo de CPU de ráfaga, y e va a ser el tiempo de espera remanente del proceso, el tiempo que estuvo esperando antes de ejecutarse, ¿sí? El tiempo que estuvo en ese estado listo, en esa cola de corto plazo para pasar a lo que es la CPU. Ese tiempo de espera es otro parámetro a evaluar. ¿Cómo podemos terminar de evaluar o teniendo un parámetro objetivo del algoritmo? Básicamente a través de la penalización. La penalización nos va a dar la proporción del tiempo de respuesta en el que el proceso estuvo básicamente en estado listo, ¿sí? En estado básicamente esperando a utilizar ese recurso, en la cual recuerden que siempre la eficiencia va a estar dada por la menor espera posible para la utilización de ese recurso tan importante como es la CPU. Fíjense que la expresión más tardada de la penalización por el tiempo de respuesta o finalización, f, sobre el tiempo de ráfaga de CPU. Fíjense que lo que se busca siempre en este caso para determinar el mejor algoritmo va a ser minimizar todos los tiempos, ¿no? El tiempo de respuesta, el tiempo de espera y la penalización. Vamos a ver el primer algoritmo de estos que habíamos hablado. Acá tenemos un FIFO, o First to Come, First to Serve, que es un nodo de política, dijimos, no apropiativa, que en contraposición a lo que veníamos hablando, este se va a apropiar de la CPU. ¿Cómo analizamos este algoritmo? Básicamente a través de la siguiente tabla de procesos. Fíjense que tenemos proceso A, B y C, donde tenemos el parámetro C, que es el tiempo de creación, básicamente el ciclo o el minuto o el intervalo del reloj, del clock, en el cual el proceso se va a crear, ¿sí? Fíjense que el proceso A se crea en el tiempo 3, en el intervalo 3 del clock, el proceso B en el intervalo 0 y el proceso C en el intervalo 2. Partiendo de la creación entonces de cada uno de estos procesos, vemos que el primero en generarse, en este caso es B, en el proceso 0, la cual, como no hay otro proceso en la cola, va a asignarse a la CPU. Esto sería el tiempo que está ejecutándose en la CPU. Que lo vemos acá, dijimos que T era el tiempo de ráfaga, entonces se va a ejecutar durante 3 periodos. Se crea y se ejecuta. Como el FIFO es básicamente una cola secuencial en la cual el que llega se apropia del recurso mientras no lo esté usando otro proceso, entonces a medida que llegan se va utilizando. Fíjense que primero llega B, después llega C, X es el tiempo de llegada al sistema, ¿sí? O sea, llega en este tiempo 2, y se utiliza en el tiempo 3. ¿Por qué? Porque en este tiempo 2 B aún sigue utilizando ese recurso de CPU. ¿Qué ocurre con el proceso A? Fíjense que el proceso A llega en el tiempo 3, pero en ese tiempo el recurso de la CPU está siendo utilizado por C, entonces tiene que esperar todo este tiempo para poder utilizarse. ¿Cuánto tiempo se utiliza el proceso A? La CPU, ¿cuánto lo tiene que utilizar? Durante 6 intervalos de reloj, en este caso. Fíjense entonces que ahí con el diagrama de Gantt tenemos justamente la planificación a través del algoritmo FIFO. ¿Cómo podemos evaluar esto? Dijimos que a través de la penalización. Entonces podemos obtener lo que es el tiempo de respuesta, el tiempo de espera, que este tiempo de espera lo inferimos a través de este diagrama de Gantt. ¿Dónde? Recordemos que el tiempo de respuesta básicamente es el tiempo de espera más el tiempo de ráfaga, ¿sí? Ese tiempo T nos da todo el tiempo de respuesta. ¿Cómo obtenemos este tiempo de respuesta? Infiriendo, digamos, o intuyendo lo que son, en este caso, el tiempo de espera de cada proceso.
Vemos que B, en este caso, como no hay ningún otro proceso, entra a la CPU y se ejecuta. Entonces el tiempo de espera de B va a ser 0. Vemos que el tiempo de espera de C espera solamente un tiempo, que es el intervalo este que está ejecutando CB. Este es el tiempo de espera. Tiempo de espera 1 para C. Y el tiempo de espera de A, vemos que son 4 tiempos, que es lo que estamos viendo acá. ¿Cómo tenemos el tiempo de respuesta? Básicamente es el tiempo de espera, E más T. Entonces, si analizamos el tiempo de respuesta de A, nos va a dar 10, porque es 4, estos 4 intervalos que espera, más el tiempo que se ejecuta en la CPU. Ese es el tiempo de respuesta. Para B, fíjense que el tiempo de respuesta va a ser los 3 tiempos que está ejecutándose, porque no tuvo que esperar. Y para el proceso C, vemos que el tiempo de respuesta es 1, este de acá, más los 4 de T que se tienen que ejecutar acá. Teniendo estos parámetros, obviamente ahí podemos obtener la penalización, que va a estar dada básicamente por el tiempo de respuesta sobre el tiempo que se utilizó la CPU, dándonos lo que es la penalización de 1,67 para el proceso A, la penalización de B de 1 y de C de 1,25. Que dijimos que se va a buscar es bajar siempre esa penalización que nos va a dar mejor eficiencia en el algoritmo, ¿sí? Sacando la penalización media de toda esta secuencia de procesos, de esta cola de procesos, nos va a dar 1.30, por ejemplo. Podemos tener también como parámetros para evaluar los tiempos medios de respuesta y de espera para este tipo de algoritmo. El siguiente algoritmo a ver va a ser el trabajo más corto primero. Vemos que en este caso, bueno, contamos con una tabla de procesos de 4, donde tenemos el tiempo de creación en 0, 2, 4 y 8 para esos procesos, 0, 2, 4 y 8, y los tiempos de cada proceso que va a utilizar la CPU. Vemos que en el inicio el proceso A se ejecuta, llega y se ejecuta, no hay problema, se asigna a la CPU. Vemos que el proceso B llega en el tiempo 2, va a tener que esperar 1 y después asignarse durante 6 periodos. Y mientras se está ejecutando el proceso B, llega el proceso C y el proceso D, en la cual acá el algoritmo va a tener que tomar la decisión de justamente cuál de los dos procesos que llegaron mientras estaba ejecutando B es el más corto. Entonces ese va a ser el primero que se ejecuta. Como llegaron los procesos C y D, vemos que el tiempo de ráfaga de CPU que va a utilizarse es de 4 y el tiempo de D es 2. Por ende, el primer algoritmo, el primer, digamos, proceso que se va a ejecutar de estos dos o asignar a la CPU va a ser el D. Vemos que tiene dos intervalos y es el que se ejecuta. Luego va a pasar a ejecutarse el proceso C. Este sería entonces el algoritmo para el de trabajo más corto primero. Obviamente podemos sacar lo que es el tiempo de respuesta, por ejemplo el proceso A, el tiempo de espera también y la penalización. Tiempo de espera de A, vemos que no tiene espera, en este caso llega y se ejecuta. Tiempo de espera de B, tenemos uno solo. Tiempo de espera de C, vemos que llega en este tiempo, llega antes que D, pero tiene que esperar todo esto porque el algoritmo decide que el más corto es el que se ejecuta primero. Entonces tuvo que esperar 7 tiempos. Y la espera de D, fíjense que fue solo una en este caso. Con esto, recordemos, sacamos el tiempo de respuesta, el tiempo de espera más T, ¿sí? 3 para el proceso A, 7 para el proceso B, 11 para el proceso C y 3. Dándonos, fíjense, tiempo medio, tanto de espera como de respuesta, y la penalización de 1.60, en este caso para este algoritmo, con este esquema de procesos. El próximo es asignación por prioridades. Entonces, en esta tabla de procesos vamos a tener, además del tiempo de creación y tiempo de ráfaga, una prioridad dada por el sistema operativo, el cual, a medida que llegan todos los procesos, fíjense que en este caso llegan en el tiempo 0, 1, 2 y 3, 0, 1, 2 y 3, mientras se está ejecutando B, va a tener que evaluar en este caso, por un lado, cuál va a ser el trabajo más corto y por otro lado, cuál es el de mayor prioridad. Como vemos acá, el proceso A
tiene prioridad 3. Entonces el proceso A, en la evaluación entre el proceso C y D, que son los que se generaron después de la asignación de B, el proceso A es el último en esta cola de espera de alguna manera, y se va a tener que evaluar entre el proceso C y D. ¿Qué ocurre entre el proceso C y D? Que los dos tienen prioridad 2, o sea, tienen la misma prioridad. Entonces, es el primer parámetro a evaluar, la primera variable a evaluar, digamos, en la cual después de tener este valor de evaluación va a tener que evaluar básicamente el tiempo de ejecución. Como vemos que D es de menor tiempo que C, teniendo la misma prioridad, va a ejecutarse primero el proceso D, como es este caso. ¿Sí? Aunque fue el último en llegar a esta cola de espera, según el algoritmo por asignación de prioridades, va a ejecutar primero o asignar primero el proceso D, luego el proceso C, como vemos acá, y por último el proceso A, que tenía la prioridad más, digamos, el proceso de menor prioridad en esta cola de espera, ¿no? Tomando obviamente que la prioridad 1 es más, el valor 1 es más prioritario que los demás. Obviamente podemos sacar los tiempos de espera. Fíjense que acá nos da un tiempo medio de espera alto y tiempo medio de respuesta también en relación a los otros algoritmos que veíamos. Y nos dio también una penalización bastante alta, en este caso, para todo el sistema. ¿Sí? Hay que evaluar obviamente cuál es el más performante de estos algoritmos, recordemos, no apropiativos, que básicamente al ser no apropiativo se asigna a la CPU, una vez que toma la CPU se ejecuta todo lo que necesite, como fue en el caso de estos procesos. En contraposición de los no apropiativos teníamos los apropiativos, los cuales no se apropian propiamente dicho de la CPU, sino que pueden ceder su turno a otro proceso. Fíjense que en el caso del round robin o turno circular, lo que vamos a tener es que vamos a tener la variable quantum que habíamos hablado hoy, que en este caso va a ser de 2, que 2 es la cantidad de intervalos que se va a ejecutar el proceso. Por ende, la creación de los procesos desde A a D son desde dos tiempos, 0 en el tiempo 2, en el tiempo 4 y en el tiempo 8. Según estos procesos que van llegando, se le van agregando los turnos, básicamente, que son de dos intervalos. Fíjense que el primero que llega es A en el tiempo 0 y entonces se asigna 2 turnos para ejecutarse. Como recién está llegando el proceso B, recién está en estado nuevo, en este caso, asignándose un espacio de memoria para poder pasar a la cola de listo y después ejecutarse, ya el proceso A en esa cola tiene otro turno para utilizar, en la cual solo utiliza un intervalo porque básicamente tenía 3 tiempos o 3 intervalos y no necesita más para ejecutarse. Por ende, solo utiliza un turno y después le pasa el turno al proceso B, que es el segundo que llega a esta cola. B va a tener básicamente 6 tiempos de ráfaga para ejecutarse, pero solo puede utilizar 2 en esta vuelta. Por ende utiliza 2. Mientras está ejecutándose, vemos que aparece el C. O sea, en este turno circular, C va a tener ahora también la posibilidad de ejecutarse durante 2 periodos, viendo que C tiene 4 en total. Una vez que dio esta vuelta entre B y C, ya finalizó en el anterior, vemos que le faltan tiempos todavía para terminar la ejecución de estos procesos. Entonces vuelve otra vez a ese turno circular donde se ejecuta B, 2 tiempos. Sabemos que después el que sigue en ese turno circular es C. Y mientras estaba ejecutando B y C, apareció otro en ese turno para tomar el final, el final del turno en esta vuelta, que es el proceso D, en el cual se va a ejecutar finalmente durante 2 periodos. Una vez que se dio toda esta vuelta con estos 3 procesos, vuelve otra vez al primer proceso de ese turno circular, que es B, para poder finalizar la ejecución de 2 periodos. Fíjense que acá lo que ocurre hay para evaluar que la CPU va a estar conmutando entre procesos constantemente. Obviamente esto es un gasto, ya que tiene que cambiar de contexto constantemente. Cuando hablamos del cambio de contexto, hablamos de el uso de los registros de la CPU. Va a tener que ir guardando los registros que está utilizando para cargar los registros de este proceso, ejecuta 2 turnos, guarda estos registros y cambia de contexto nuevamente,
¿sí? Conmuta otro proceso, después conmuta nuevamente y conmuta nuevamente. Esta conmutación obviamente le genera un gasto a lo que es la CPU en el funcionamiento. Pero permite ejecutar básicamente todos los procesos en un tiempo bastante más corto. Aunque fíjense que la espera para cada uno se fragmenta en este caso, ¿no? Donde B tenemos un tiempo acá, 2 tiempos de espera acá y 4 tiempos acá. ¿Sí? La suma de 7 intervalos de espera, en el cual C esperó 3, uno acá, otro acá, y el proceso D también esperó 3 tiempos. Ahí podemos obviamente evaluar ese tiempo de respuesta para cada proceso. Fíjense que acá nos quedó 13 para el proceso B, casi todo el esquema. Y después una penalización de 1.85 para este round robin. Finalmente vemos el de menor tiempo restante a continuación, o el menor tiempo restante primero, en la cual fíjense que tenemos acá la tabla de procesos. Tenemos tiempo de creación desde el proceso B en 0, A en 1, D en 2 y C en 4. Fíjense que arranca el proceso B, que necesita 7 tiempos para ejecutarse, entonces arranca ese proceso B, pero en el siguiente tiempo 1 se creó el proceso A, que tiene 3 tiempos para ejecutarse. Entonces, tiene que evaluar que entre B, que le quedaban 6 tiempos, y A, que tiene 3 tiempos, va a ejecutar el de menor tiempo restante a continuación, que es A, y tiene 3 tiempos. Entonces lo ejecuta durante un tiempo y aparece después otro proceso, que es D. Cuando tiene que evaluar D, va a evaluar que D tiene un único tiempo de ejecución y a A le quedan 2 intervalos para ese proceso. Entonces, lo que va a hacer es D apropiarse de la CPU, ¿sí? Y ejecutar ese intervalo que necesitaba. No aparece otro proceso en fila, en espera, entonces A sigue ejecutándose. Y después aparece el proceso C. Obviamente recordemos que A aparece acá porque le quedan 2 y a B todavía le quedaban 6. Entonces entre A y B vuelve A otra vez a ejecutarse. Cuando finalizaría A, obviamente tendría que ir B, pero apareció otro proceso en el cual tiene 4 tiempos o 4 intervalos, que es menor a los 6 intervalos de B que le quedaban. Entonces ese proceso va a ingresar a lo que es justamente la CPU, va a ejecutarse y finalmente le va a dar el espacio a B para que finalice su ejecución. Fíjense que en este caso este algoritmo no lo dejó bien parado al proceso B, ya que tuvo que esperar 8 tiempos acá, dándole un tiempo de respuesta bastante alto a ese proceso, ¿sí? Fíjense que el tiempo de respuesta medio lo dejó en 6.25, obviamente por este tiempo de acá. Pero los tiempos de espera para los procesos de menor tamaño, de menor tiempo restante, básicamente fueron poquitos, fue poquito tiempo, ¿no? En el caso de A, que esperó acá, y en el caso, por ejemplo, de C, que esperó en este caso, ¿no? En este tiempo. Dando un tiempo de espera medio bastante bajo, ¿sí? En relación a otros. Y una penalización, como vemos acá, de 1.43. Dentro de todo fue bastante performante en relación a otros procesos, a otros algoritmos de planificación. Bien, esto fue entonces los algoritmos de planificación para la CPU. Espero que les sirva este contenido. Nos vemos la próxima. No te olvides de suscribirte al canal y darle me gusta. Y hasta luego. Chau, chau.